Buenos días, dicen. Buenos días con todos. Bueno, antes de iniciar la clase vamos a dar un par de minutos a que ingresen sus compañeros y comenzamos con la clase del día de hoy. Profe, buenos días. Buenos días con todos. Ok, como les mencionaba, bueno, los que ya estaban al inicio, vamos a dar un par de minutos. Ojalá se conecten sus compañeros y bueno, también dar algunas indicaciones ya de paso. Recuerde, la asistencia es obligatoria porque igual se toma lista y si usted tiene demasiadas faltas puede hasta perder el año. Pero si tiene alguna calamidad doméstica o pasa algo, tiene también la posibilidad de que estos videos van a quedar grabados en YouTube. No sé si en el anterior año trabajaron de esta modalidad, pero bueno, entonces pueden faltar uno o dos veces y nivelarse entre semana. Sí, eso les pido que hagan porque a veces si se dejan los vacíos van a tener dificultades al final del año. Ok, esa es la primera indicación. La segunda indicación es, conmigo van a tener la asignatura de matemáticas este año. Les voy a dar solo los días domingos, no van a tener conmigo los días sábados, así que nos vamos a ver solo por Zoom, pero si necesitan alguna ayuda o algo, ustedes me ven en el colegio, tranquilamente me pueden preguntar o decir cualquier inconveniente que tengan o cualquier duda. Ok, y para finalizar, ya para comenzar la clase, yo me baso para dar en matemáticas por aquí de la siguiente manera. Déjeme un momento. Listo, entonces, em, por lo general, bueno, yo voy a utilizar aquí una hoja en blanco para poder escribir, porque a veces escribir en la computadora es muy difícil. Entonces necesito que se confirme o que me digan si se lee, por ejemplo, o si se ve bien los números. Pueden ver por ejemplo, aquí, qué acabo de escribir? X más Y. Ya, entonces sí se lee, o si no, para usar, o si ustedes me dicen, profe, no se lee, y utilizo algún marcador o algo más notable, pero por lo general sí se sabe leer con esfero. Ya, entonces ustedes mismos me mencionan y me dicen si se ve o no se ve. Listo, vamos a empezar las clases porque luego se nos hace, o sea, no nos alcanza el tiempo. Ok, matemáticas. Matemáticas es de las materias, bueno, no difíciles, sino simplemente que la mayoría de estudiantes ya viene con ese miedo y esto hace a veces que se les vuelva complicado aprender matemáticas. Entonces, lo primero que yo les pido es que se olviden, o sea, no piensen que matemáticas es difícil. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy números. Buenos Son buenos días a todos. Buenos días. Los números reales. Ya más o menos, esto va a ser también un repaso de lo que vieron en básica intensiva, así que no sé, no va a ser algo tan nuevo, ¿sí? Entonces, en matemáticas, lo primero que manejamos son dos cosas, ya, antes de ir también a los números, es lo siguiente, ya, los signos. Para poder separar los números, tengo dos tipos de signos, ¿ya? ¿Qué es el tipo qué signos tengo? Tengo el signo más y el signo menos. Cualquiera de ellos se utiliza en matemáticas. ¿Cuál es la característica de los signos? Siempre van al inicio, siempre. Por ejemplo, si yo tengo un número, puedo tener el número 15. Entonces, nunca el signo puede ir detrás, siempre va a ir al inicio. ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, menos 15 o puede ser, y esto aquí pongan ojo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener más 15 o también puedo tener 15. Sí, eso sí deben haber visto. Por ejemplo, al inicio de una expresión, al inicio de un número, puedo esconder este signo más. No sé si vieron esa parte, les enseñaron esa parte.
Sí, listen, sí. Ya, listo. Porque eso también vamos a ir, conmigo a veces, bastantes veces les voy a preguntar, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la razón de que se haga eso? ¿Por qué escondemos? ¿Qué hay detrás de eso? Ok, no pasa nada. Bueno, no les voy a tomar esto, o sea, lo que estoy hasta aquí, sí va, por ejemplo, una prueba, cuándo es signo más, cuándo es signo menos, que siempre va al inicio, cuándo va el número y lo demás. Pero esto del signo, solo para que sepan, en matemáticas la mayoría de leyes o la mayoría de ocasiones se dan porque hace años, hace siglos, bueno, hace tiempo atrás, se estableció de esa manera, se hizo como una ley. Ya, entonces desde ahí venimos respetando, 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 y hasta el día de hoy respetamos esto, que se esconda el más. Por ejemplo, también respetamos que sean 10 números. ¿Por qué trabajamos con 10 números? ¿Por qué? Porque ¿cuántos dedos tenemos? Tenemos 10, ¿ya? 10 en la mano, ¿ya? Ok, el signo. Luego, ahora sí vamos a los números reales. Y justo les decía esto. Hay varios números en matemáticas. Cada civilización, cuando empezó la matemática, tenía su tipo de números. Los más conocidos son los números, ¿ya? Arábicos. Esta es la arábicos. ¿Qué es los arábicos? Vienen de Arabia, Arabia Saudita, de allá del norte. Son todos los números que estamos utilizando, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así. Esto también vaya copiando porque va a ir practicando conmigo los números. ¿Por qué? Ya algunos están acostumbrados a hacer, bueno, voy a terminar antes de dar esta. Ya, esos son la mayoría, bueno, estos son los 10 números. Cuidado que en pensar que es del 1 al 10. No, porque el 10 ya es la unión de qué número, del 1 y del 0, ¿ya? Entonces estos son del 0 al 9, no del 1 al 10. El 10 ya es la unión de 8, el 11 es la unión de dos unos y así. Ok, por eso digo, y eso va a ser el deber de esta semana, hacer una plana, bueno, ya les indico al final, pero les digo esto porque mala costumbre o algo, el 1 hacen así algunos, así, y el 7 hacen así, y no se entiende, me mandan la respuesta así. Dices, profe, ahí clarito dices 17. Entonces, no. Entonces, eso, por favor, para evitar inconvenientes, el 7 una rayita en la mitad y así. Vamos a tener que ir practicando. El 4 también. Hay varias formas. El cinco es así, si ven, con una parte recta, porque algunos acostumbran a hacer así el 5. Sí, bueno, hay algunos errores que vamos a ir viendo este año y vamos a ver si logramos mejorar en algunos aspectos. Ok, eso era, y los números que tenemos por las manos. Porque, ¿cuál es la importancia de las manos? Porque a veces tenemos que hacer algunos cálculos y lo más rápido que tenemos, por ejemplo, a disposición no es una calculadora. Acuérdese usted en la escuelita, por ejemplo, le decían sume 4 más 3 y si no se acordaba, ¿dónde calculaba? En los dedos, ¿sí? Entonces, por eso es que este sistema es el más usado, ¿sí? Ya. Ok, y para que quede de referencia también, otros números usados en la vida cotidiana son los números romanos, ¿ya? Son medio también conocidos. ¿En qué se basan los números romanos? En utilizar letras para indicar las cifras, 1, 2, 3 y así, ¿sí? La cuestión que con estos números romanos las operaciones son muy difíciles, ¿sí? La suma, la resta son bien difíciles. Entonces, por eso usamos, ¿qué? Estos números, los números tradicionales arábicos, como usted quiera llamarle. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, listo. No. Entonces ahora sí vamos al tema ya final, porque vamos a hacer así mismo una actividad de este momento. Bueno, les voy a dar una teoría y al final vamos a hacer una actividad, una tarea en clase. ¿Y cómo son las tareas en clase? Las tareas en clase, antes de que me olvide, de la siguiente manera. Usted va a hacer en su cuaderno y va a tomarle una foto
y me va a hacer llegar por WhatsApp, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Ok, entonces, supongamos que falta el día de hoy, no vino, dice, pero justo han hecho una tarea, ¿qué hace? El día lunes o martes que ya está el video en YouTube, ve el video, ve la actividad que hicieron y me manda la fotografía, entonces puede hacerlo. Ya, primero los que faltan. Y segundo, usted, por ejemplo, ahorita que está en clases, por ejemplo, Carlos, dice, profe, no acabo el día de hoy, o estoy trabajando y no acabé, no tengo chance porque voy a salir del trabajo. Entonces, como los que no faltan tienen esa oportunidad de presentar luego, ustedes que están todavía tienen más oportunidad, entonces tienen todavía el chance de presentarme hasta la semana, ¿sí? Entonces no se preocupe si no acaba el día de hoy, ¿sí? Digo eso porque si es injusto, pues que alguien que no asiste a la clase tenga más chance para presentar una tarea que alguien que sí está en clase, ¿ya? Entonces, eso es nada más como la indicación. Pero tampoco se demoren un mes, en 2 meses en presentar las tareas. Ahí sí se complican tanto los que faltan como los que no. Ok, entonces, ¿qué son los números reales? Los números reales son, vamos aquí, números reales. Son todos los números que usamos en la vida cotidiana. Todos son los números que usamos. ¿Eh? Por ejemplo, usamos para contar. ¿Cuáles son los números que usamos para contar? Por ejemplo, los números naturales, que eso ya vamos a ver con más detenimiento, pero por ejemplo, contamos personas, pues no contamos una persona, dos personas, tres personas. ¿Qué se caracteriza de estos de contar, de los números para contar personas, casas y todo eso? Es que son números enteros, no decimos cuando vamos por la calle, mire, ve, ahí va una media persona, no, ahí decimos va 3, 4 o 5 personas, no hay media, no hay 3 cuartos, no hay, hay un entero o no hay. Sí, entonces pilas con eso. Entonces son solo así, 10, 15, sí, siempre enteros. Luego también podemos utilizar para qué, para contar, para cuantificar, que es otra cosa. ¿Ah? Cuantificar, ahí sí, yo puedo cuantificar un terreno, medir un terreno, ¿ya? Aquí también pongamos como sinónimo, medir. Ahí yo sí ya puedo utilizar, ¿qué? Puedo utilizar números decimales, como por ejemplo, decir la mitad de un terreno, también puedo utilizar fracciones, puedo decir las 3/4 partes, ¿sí? Vean la diferencia. Unos son enteros, otros son, ¿ya? Entonces, todos estos que se usan en la vida cotidiana son números reales, ¿ya? Esa es la primera definición. Pilas, preguntas hasta aquí, nada más. Cuando yo le pregunto en el examen, ¿qué son números reales? Vean, aquí está. Son los que usamos en la vida cotidiana, nada más. Ejemplos de los números reales, usted puede utilizar los que son para contar, cuantificar, medir, y bueno, si usted se acuerda o quiere o tiene otro, puede hacerlo. Preguntas, como les decía. ¿No? Listo. Entonces, dentro, como digo, dentro de esta, vamos a hacer hasta un poco didáctico, entonces sería como que el que más abarca, la familia más grande de números que estamos viendo, son los números reales. Y en matemáticas, de hoy en adelante, vamos a tener también, voy a poner con otro color, eh, para no escribir mm, por ejemplo, 2 más 2, 4 más 4 o 5 es igual a 5, en matemáticas existe una simbología, ¿ya? Por ejemplo, en matemáticas, para no escribir, es igual, usamos dos líneas horizontales. Por ejemplo, para no escribir, más usamos una cruz y así sucesivamente. En los números reales también hay, para no estar escribiendo, vean, números reales, hay una simbología. Entonces, siempre que ustedes vean lo siguiente, vean, números reales. Siempre que vean una R mayúscula, significa números reales, ¿ya? Entonces, pilas. Entonces, la familia más grande, la que abarca todos estos números, son los números reales, ¿ya? Todo este conjunto grandote. Luego vamos a tener dentro de la familia, como familias más pequeñas de los reales, estos números que les mencioné, los que sirven para contar, cuantificar, medir. Hay algunos, vamos a ver solo 3 que son los más utilizados. El que vamos a ver el día de hoy y todo este bloque, es decir, todos estos meses, son los números
enteros. Ponemos aquí, números enteros. ¿Ya? También tenemos otra familia de acá, son los números ya racionales. Ya vamos a ver todo eso, aunque ya deben haber visto racionales en básica intensiva, pero vamos a hacer un recordatorio de paso, se podría decir. Y por último, los números irracionales. ¿Ya? Ok, entonces, nuevamente, de lo dentro de estos enteros tenemos esas tres, enteros, racionales e irracionales. ¿Por qué nos vamos a enfocar en los enteros? Porque estos enteros son los que más también se usan en la vida cotidiana. ¿Sí? Pilas. ¿Qué es un número entero? Preguntas antes de pasar a los números, aquí en esa clasificación. Esta figurita les puedo tomar o no les puedo tomar en el examen, así que revise, copie, pero hasta que usted, bueno, copie, le voy a dejar la pantalla para que revise. Sí, en el anterior año sí se trabaja de esa forma. Usted sabe que de parte pues, del instituto, del colegio, se le da unos módulos. Usted tiene que adquirir. Dígame. Disculpe, licenciado, no se le entiende bien lo que está escrito Ya, después de los dos. no hay problema. Entonces, ok. El, acá, números enteros. Listo, este de acá es números irracionales. Y este de acá es números racionales. Listo. Entonces, enteros irracionales y racionales. Bueno, aquí parece una D. Ahí está, un poco mejor. Listo, entonces, lo que decía, bueno, hasta que copien, ustedes ya trabajaron el anterior año de una forma similar, no en forma virtual, pero sí creo que les voy a mencionar. De parte de la institución y bueno, de todo el colegio, se les facilita módulos, libros que usted tiene que adquirir, tiene que comprar. ¿Por qué? Porque le ayudan dos cosas. Primero, en tener ahí bueno, la teoría, la información y también hacer actividades, por ejemplo, que no esté copiando en su cuaderno, simplemente ve la página llena y eso es todo, ¿ya? Entonces, el rato que esperamos que sea lo más pronto para que vayan guiándose. Les voy a mostrar en este momento el libro, cómo es el libro de matemáticas de primero intensivo. Ok, entonces este es el libro de matemáticas intensivo. Ya, el que está en la pizarra. ¿Se ve un libro o no? Sí debe verse. Vamos de nuevo a ver. Ok. Debe decir primero de bachillerato, presentación. Confirmen, ¿se ve o no se ve un libro? Sí, se mira, profe. Ya, listo. Entonces, gracias. Como digo, aquí viene una introducción, una presentación del autor, que como les mencionaba, no es necesario, bueno, el que desea se puede leer los contenidos. Eso sí, también quiero ya comenzar de esta semana. Todo el año se planifica darles clases o ver ciertos temas, no se da por al azar, sino ya cada profe, cada docente, cada asignatura tiene su planificación. Usted sabe que a veces sucede esto en Ecuador, más que nada, paros, feriados, una infinidad de cosas. Entonces, si todo sale bien, deberíamos ver 6 unidades. Ahí están todas las unidades, los temas que vamos a ver. Pero ya con experiencia propia, yo les menciono que no vemos las 6 por lo general y si nos va bien, avanzaremos hasta la unidad 4. ¿Sí? Entonces, para que tengan más o menos pendiente. Y si usted vea, se da cuenta, aquí dice contenidos, unidad 1, números reales. Ahí está justo el tema que estamos viendo. Y es idéntico, no es que cambia su libro el rato perdón, que tiene, es así, similar. Ok, entonces ahí va a tener la introducción y eso es a lo que quiero llegar. Vea, números reales. Y justo el grafiquito que estamos haciendo, la circunferencia ya hecho de mejor manera. Solamente que aquí
nos faltaría, bueno, está, pero nos faltaría para, poner para que se sepa. Esa R mayúscula, ya les dije, ¿qué significa la R mayúscula? Está en la parte de acá. ¿Qué significa esa R mayúscula? Nacionales, reales, perdón. Es números reales. No les di las otras, así que vamos anotando. Al lado de números racionales, vamos a poner una Q mayúscula. Entonces, la Q mayúscula son números racionales. ¿Ah? Listo. Al lado de la Z, este es otro tipo de números, pero, porque digo, los más importantes que voy a necesitar son los que puse, racionales y irracionales. Pero aquí en el libro han puesto dos más. Podemos escribir. La Z mayúscula significa números positivos. ¿Ya? Positivos. Y por último, la N mayúscula significa números naturales. ¿Ya? Eso significa las letras. Y sí es importante que copien, porque eso sí le voy a tomar y va a estar siempre apareciendo en el módulo, les voy a decir yo, entonces para no escribir, para no estar escribiendo números enteros, para no estar escribiendo números racionales, simplemente escribo Q mayúscula, N mayúscula, Z mayúscula, o si se da el caso, R mayúscula, ¿ya? Entonces eso es la explicación, como les decía, si ya tienen el módulo la siguiente semana, pueden irse guiando y copiando a la vez algo que no esté o algo, pero por lo general, todo lo que yo doy clases está en su libro, ¿ya? Entonces no es nada de que se asuste, que pierde, que no, no. Ya con que siga el texto, con que esté ahí, basta y sobra. Listo, vamos a ver, vas a seguir aquí mismo, en el texto, como quien vemos. Listo, entonces, ¿qué nos pide que dominemos el día de hoy? Lo que nos pide que hagamos, que veamos, es, eh, por ejemplo, si yo le muestro un número, usted sepa reconocer qué tipo de número es, y está justo, ven aquí en la parte de abajo. Entonces, ¿yo cómo sé qué es cada tipo de número? Comencemos con los naturales. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos, acá, ejercicios. Ok, ¿qué son números naturales? Los números naturales, para que no se confundan. Listo. Los números naturales, ¿con qué letra se simboliza? Primerito, para ver si estaban atentos. ¿Con qué letra se simboliza los números naturales? Con la N. Muy bien, N mayúscula, genial. Entonces, cada vez que van N mayúscula, naturales. ¿Qué son los números naturales o para qué sirven? Los números naturales sirven para contar. ¿Ah? Para contar. Es decir, pilas. Van a ser siempre positivos, ¿ya? Porque usted a veces sí contamos en números negativos, por ejemplo, muertes, cosas, pero la mayoría de cosas se cuentan en positivos. Usted no dice, tengo menos 2 vacas. No, sí, entonces siempre se cuentan, tengo 2 vacas, tengo 3 vacas, ¿ya? Por lo general son positivos. Y esto quiero que sea lo más importante. Siempre los números naturales comienzan desde el 0 en adelante. Siempre. Los pilas con eso, esta es la principal característica. Comienzan del 0 y de ahí puede irse hasta el infinito, hasta donde usted quiera. ¿Ya? Entonces tenemos, vean, la primera característica es que se pueden o sirven para contar, comienzan desde el 0 y la última es que son enteros. Lo mismo que vi al inicio, que les dije al inicio, usted cuando ve o va a la calle no dice hay media persona, esa contemos media, pongamos 2,5. No, o hay 2 personas o hay 3 personas, ¿sí? 3 características. Eso sí, anote para que hasta pueda reconocer. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los números positivos que se simbolizan con la Z mayúscula, ¿ya? Estos van a tener, igual, van a servir a sí mismos para contar o otras finalidades que no me interesa, pero eso sí quiero la diferencia, para que se note la diferencia. Los números positivos comienzan desde el 1 en adelante, ¿ya? No desde el 0, desde el 1, ¿ya? Igualmente. Y aquí también pueden ser enteros o decimales, ¿ya? Vean la diferencia. Aquí comenzaba desde el 0, aquí comienza desde el 1. Y acá, en cambio, eran solo enteros, acá son enteros o decimales, como por ejemplo puede ser aquí 2,5, otro ejemplo podría ser 1,4, y así sucesivamente. Ya, vean la diferencia. ¿Por qué es importante
hacer esta comparación, porque el cero, vamos a eso ya, y con esto terminamos para hacer el ejercicio y para que se acuerde. Ponga ojo, por favor, ojo en, en su cuaderno. Ok, esto siempre tomo en las pruebas. Y otra cosa, yo en mis pruebas ya les señalo, les digo qué preguntas, cuál puede ser una posible pregunta del examen. En matemáticas, además de estos números que estamos viendo, yo tengo en los enteros algo que se llama, y deben haber visto, que se llaman números. Por ejemplo, tengo un punto de referencia y lo que se mueve a la izquierda se llaman números negativos. ¿Ya? Y lo que se mueve a la derecha, todos los que vienen a la derecha son números positivos. Y eso es lo que antes, como digo, antes de terminar, quiero que sepan y quiero ver cómo están. El cero, ¿qué es? ¿Negativo o positivo y por qué? Bueno, preguntamos a alguien, porque están medio dormidos todavía. A ver, Franklin Villa, ayúdame. ¿El cero es negativo o positivo y por qué? No es negativo ni positivo. ¿Por qué? Ok, no pasa nada, listo. Entonces, pilas con esto. El cero, o siempre en matemáticas y hasta en la vida cotidiana, usted necesita un punto de partida para poder hacer, por ejemplo, su casa. Necesita los linderos, necesita los límites, igual un país. Por ejemplo, para sus finanzas, necesita saber cuánto gana. Todo eso necesita, es un punto de referencia, de inicio, de origen, como usted quiera llamarle. Pongamos aquí, de referencia. ¿Ya? Y de origen. Entonces, eso o esa es la finalidad del cero, ¿sí? Por ejemplo, dice, profe, a mí no me gusta y usted hizo muy ha llegado al inicio. Yo puedo hacer acá. Claro, no pasa nada. Yo puedo poner el cero acá, vean. Sigue siendo o cumple la misma función. Dividir. ¿Y cómo se llama esta línea que está aquí? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama esto donde ubico los números en negativos y números positivos? Tiene nombrecito también. Se llama recta. Numérica. Recta numérica. Bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad del cero? Dividir la recta numérica en números negativos y números positivos, ¿ya? Entonces, pilas. Entonces, porque el cero no tiene signo, no debería, usted no debe escribir el cero con signo, porque si usted pone más, significa que se mueve hacia la derecha. Entonces, vea, si usted dice que se mueve a la derecha, hagan cuenta que es el espero. ¿Me decía? Sí, mi amor, sí. Pensé que estaba. Ok, lo que les decía. Si hagan cuenta que el esfero rojo es me voy a mover, es como un número, que va a ser negativo o positivo. Si el número que yo voy a representar es el más cero, significa que me muevo ¿cuánto hacia la derecha? ¿Cuánto? Nada. Entonces, no es positivo. Y si me dice menos cero, significa que me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuánto hacia la izquierda? ¿Cuánto? Igual, nada. Entonces, por eso es que el cero no tiene signo, no debe poner signo. Ya, pero si usted pone el signo más o el signo menos, como el cero es chévere, no pasa nada. Pero yo le aconsejo que le deje así, sin el signo. ¿Ya? Así, simplemente cero. Y para finalizar, entonces en la recta numérica hay tres tipos, voy a poner con rojo, tres divisiones. La primera son números negativos. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente? Números positivos. Números positivos. Eso. Y el cero. Que Entonces, sería el punto cuidado, de porque referencia, ¿no es cierto? exacto. Ajá, porque esa es la referencia. Cuidado con decir que solo se divide en dos, en positivos, negativos. Porque nuevamente, si usted, vea, solo razonemos, si usted me pone la recta numérica el día del examen y me deja así, ven. Dice, profe, ahí está la recta numérica. Números, solo para que vean cómo, si yo fuera un mal profe, un profesor cargoso que sabe iniciar algunos, tranquilamente les puedo hacer caer en la prueba que dicen a ustedes. ¿Por qué? Porque si usted no entiende este concepto del cero, vean qué fácil es jugar con las leyes, con los razonamientos. Ya van a ver una.
Supongamos ya que alguien dice, no me importa el cero, ya. El cero es como si no existiera. El profe mismo dijo que no vale nada, ya. Entonces, tengo los números negativos aquí y tengo los números positivos, ¿ya? Entonces me manda así el examen. Y Confiadote tiene 10 sobre 10. Ya, yo también no digo por ser malo, digo, pero ¿y el cero dónde está? Dice, pero profe, el cero no importa. Vea, solo yo pongo el cero aquí, ya estos negativos no son negativos. ¿Por qué? Porque están a la derecha. Todos estos de aquí, por haber puesto el cero acá, ya se convierten en ¿qué? En números. Positivo. Eso. ¿Sí ven? Solo por no haber puesto el cero. ¿Sí? Así, o pongo acá el cero, ya se convierten todos estos en números negativos. Entonces, vean la importancia de cuando usted haga la recta numérica, o a veces cuando hacemos el plano cartesiano, que también se trabaja en matemáticas, la importancia de poner ¿qué? El punto de origen, el punto de referencia. ¿Ya? Entonces, pilas, que es revisada, no mata gente. O bueno, vean ustedes mismos, vean la importancia que les dije de números o de la clasificación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ok. Listo, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a ver ¿dónde está? Ya para finalizar, que nos falta tres minutos. Por favor, me responde, más que nada, porque como estamos iniciando clases, de ley voy a ver quién está en clase y a veces veo que están con nombres cambiados. Hasta tomar y antes de que se vayan, traten por favor a veces de cambiar los nombres, porque como usan sus hijos, a veces usan sus esposos, entonces aparece Rayo McQueen, Reina Isabel en el nombre. Entonces, cambien el nombre, porque yo tomo a veces solo una foto. No nombro a uno por uno, simplemente una foto y ya. Pero esta vez voy a tomar asistencia, tomamos asistencia y nos vamos. A ver, Carlos Alvarado, Presente, profe. ya. Gladys Lucero, Presente. ya. Lorena Inazán, Presente, Pisanán, profe. Pisana, perdón, mil disculpas. Ok, ¿quién más? Marisol Patiño, Presente. ya. Me avisan si está bien su nombre, si no está el nombre de su, porque yo luego estoy buscándoles en el estado. Francisco Jadán, Presente. ya. Franklin Villa, ya. Listo. Y no, André, no sé qué apellido. André, Presente. pero ¿cuál es apellido? No le veo, está solo los iniciales. André, Ya le pongo, Alicia. listo, gracias. Y lo que les mencionaba para que tengan. Bueno, está igual en el grupo de WhatsApp mi número, pero sí sería bueno para que lo